Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Le agradezco muchísimo a Víctor Hernández, experto en temas de seguridad nacional, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Pam, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿cómo lo ves? Pues mira, hay que empezar diciendo que desde hace tiempo la Ley de Seguridad Nacional necesitaba reformas estructurales muy importantes. En primer lugar, porque es una ley que todavía tiene los paradigmas de la Guerra Fría, que no se ajusta a los nuevos riesgos y amenazas que presenta el siglo XXI, y prueba de ello es que el Estado mexicano no preveía la pandemia de COVID-19. Si tú revisas la Ley de Seguridad Nacional, no se consideran las pandemias y los riesgos sanitarios como una amenaza a la seguridad nacional. Y si te fijas, por ejemplo, del Ejército, las Fuerzas Armadas, están utilizando el plan DN3, que es lo que más o menos se le parece, pero no hay un plan propiamente para lidiar con las pandemias. El segundo problema que tenía la Ley de Seguridad Nacional era la ambigüedad con el CISEN. Prácticamente la mitad de la ley está dedicada a la operación del CISEN y no queda claro si esa parte de la ley sigue vigente a partir de la creación del Centro Nacional de Inteligencia. Y llama mucho la atención que, a pesar de que muchos académicos y funcionarios por más de 15 años han pedido una reforma a la ley, la reforma no viene después de esos reclamos, sino que viene como una especie de incomodidad o de berrinche después del caso del general Cienfuegos. Y esto llama la atención porque en lugar de que la respuesta del Estado mexicano sea una investigación creíble para determinar si nuestro máximo jefe militar estuvo involucrado con la delincuencia organizada, más bien el mensaje es de incomodidad y el mensaje es de decir no queremos más García Lunas ni más Cienfuegos porque nos incomoda y porque nos genera problemas. Además, nótese que pues la discusión de la ley no se hizo en Parlamento abierto. Esto es algo que nos tomó por sorpresa a los que nos dedicamos al medio de la seguridad, y que la ley se aprobó en fast track y muy probablemente pues se estará publicando en el Diario Oficial de la Federación sin mayor análisis y discusión. Yo tengo varios comentarios, Pam, sobre respecto del contenido de la ley. Primero, hay que decir que esta es una ley redundante. La actividad de agentes extranjeros en México ya está regulada por dos normas. Uno es el acuerdo del 3 de julio de 1992, que lo encuentras en el Diario Oficial de la Federación, que es un acuerdo entre Gobernación, PGR y Relaciones Exteriores, que describe el proceso para acreditarse como un agente extranjero y trabajar en México. Y también hay que decirlo, esto ya está contemplado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en los artículos 28 y 28 bis. Entonces, realmente no era una reforma que haría falta. Y segundo, y quizás esto es lo más preocupante, Pam, es una ley que genera un antagonismo innecesario con las autoridades estadounidenses. No refuerza la cooperación internacional en materia de combate al delito, muy por el contrario, la entorpece y, fíjate, aquí está lo delicado, fomenta que se lleven a cabo muchas más operaciones clandestinas en territorio nacional. Ok, ¿por la cantidad de registros que implica y requisitos? Por supuesto, a ver, pensemos en un caso como el de Kiki Camarena, este agente de la DEA asesinado en México. Tú recordarás que en su momento la DEA afirmó que había una participación de autoridades mexicanas de alto nivel y pues en ese sentido, por ello no podían participar en los canales institucionales. Sería un poco tonto llegar y decirle a X general o a X procurador, oye, te estoy investigando. Y muchas personas han utilizado el argumento rancio de la soberanía nacional. A mí, de verdad, me preocupa que la ley está llena de ingenuidades. Y te pongo varios ejemplos. Primero, nos indica el artículo 71, fracción sexta de esta reforma, que los agentes extranjeros trabajando en México no pueden allanar viviendas, no pueden privar de la libertad a ciudadanos mexicanos. Y eso en el fondo refleja, no sé, a mí me dio algo de ternura porque se ve que no saben cómo funciona una operación encubierta. Y no solo por el gobierno de los Estados Unidos, sino por muchas otras agencias de inteligencia que operan en territorio mexicano. Hay otro artículo, el artículo 72, que dice que los agentes extranjeros operando en México no tienen inmunidad diplomática, pero se les olvida a nuestros legisladores que en general los diplomáticos, muy en particular los diplomáticos norteamericanos, no solo hacen labores diplomáticas, sino que también hacen labores de inteligencia. Esto lo sabemos por la historia de la Guerra Fría, por las filtraciones de Wikileaks que hubo la década pasada, y en el fondo, pues, ¿qué podríamos fomentar? Bueno, como se hacía en la Guerra Fría, yo trazo a un oficial de inteligencia como embajador, y si algo sale mal, pues bueno,
de ahí claro que va a tener su inmunidad diplomática conforme a derecho internacional. Entonces, a mí en verdad lo que me preocupa es que estamos antagonizando con Estados Unidos en un momento en el que eso ya no se puede hacer, Pam, y hay que hacer una historia de larga data. Si vamos a tomar la decisión estratégica, geopolítica, de oponernos a los Estados Unidos, eso se debió haber tomado hace 100 años, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en momentos como el telegrama Zimmermann, ¿no? Tú sabes que en la Primera Guerra Mundial el gobierno alemán contacta a los revolucionarios mexicanos, concretamente a Venustiano Carranza, y le dicen, oigan, si ustedes se pelean con los Estados Unidos, les regresamos Texas, Nuevo México. Es decir, ha sido un entramado de 100 años en que en lugar de antagonizar con los Estados Unidos, muy por el contrario, ha habido una integración. Hoy en día México es aliado de la OTAN, hoy nuestra ley de seguridad nacional está calcada del Acta Patriota de los Estados Unidos, entonces realmente hoy, 2020, ya no es el momento para empezarnos a pelear con los estadounidenses. Es una ley que pues sí es un poco sacarle la lengua a los estadounidenses, como dice Alejandro Ope, pero no se va a poder aplicar realmente en el terreno. Víctor, como siempre, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo sobre este y otros temas. Muchísimas gracias, Pam. Buenas noches, feliz Navidad y feliz año. Igualmente, muchísimas gracias y muy buenas noches. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.